Muchísimas gracias, Pilar. Pues bien, pues vamos iniciando con este webinar, el cual vamos a tener como título ¿Cómo funcionan los procesos de debida diligencia en compliance? Este webinar es relacionado al Master in Compliance, Fraude y Blanqueo, que estamos aquí en EALDE Business School, y el cual es uno de los temas que varios de nuestros alumnos han solicitado y por lo cual se ha desarrollado este trabajo para poder apoyarlos. Es importante indicar que este webinar con un nivel básico intermedio, ya que es más que nada para conocer cuál es el conocimiento general relacionado de debida diligencia en el compliance. Y bueno, para poder iniciar con esto, pues vamos identificando que existen diferentes tipos de due diligence. Dentro de la maestría hablamos justo de esto, que existen diferentes tipos de actividades para poder identificar cómo hacemos las relaciones tanto comerciales como personales en diferentes áreas de los negocios, así como diferentes también actividades. Y por ejemplo, vamos a encontrar que existe un due diligence ambiental, un técnico, un financiero, comercial y entrada de mercado, fiscal, operacional y hasta de recursos humanos. Y, por ejemplo, vamos a entenderlo y vamos a dar un ejemplo para entender claramente qué es debida diligencia en el caso de recursos humanos. Cuando alguien requiere ingresar a una empresa, siempre se le está pidiendo su currículum, su resumen de vida y se le hace algunas entrevistas. Esto con el objetivo de identificar cuáles son las habilidades de la persona. También se le hacen algunos test psicométricos para poder identificar cómo es psicológicamente la persona, cómo puede trabajar en el ambiente laboral. Se le hacen estudios socioeconómicos y diferentes otros tipos de actividades y se le piden diferentes documentos justo para identificar cómo es el empleado. Y con esto van a saber si va a ingresar a una empresa. De esta misma forma que hacen recursos humanos, es lo que sucede en diferentes áreas de los negocios para poder determinar si es posible tener una actividad con una persona. Por ejemplo, en el caso ambiental, si se está haciendo algún proyecto o se va a realizar una actividad comercial con una empresa relacionada al medio ambiente, hay que revisar si está cumpliendo con todas las necesidades legales que está pidiendo los reguladores, si realmente se cuenta con actividades que ayuden al medio ambiente, cuál es el impacto que pueden estar generando con sus actividades. En funciones técnicas también, por ejemplo, pues es saber cómo es que se va a estar determinando ciertas actividades, qué es lo que estaría realizando la empresa para poder por ejemplo, contratar algún sistema. Entonces, este tipo de actividades de debida diligencia se pueden utilizar en diferentes áreas del negocio, pero con el principal objetivo de prevenir cualquier riesgo antes de alguna relación, tanto contractual, negocios, de diferentes índoles. Pero para fines de este webinar, lo que vamos a estar viendo es principalmente el tipo de due diligence financiero enfocado a la prevención de delitos financieros y enfocado directamente a un enfoque de compliance. Para esto vamos a ir directamente a una definición general en el cual vamos a entender un poco más. Vamos a ver que la debida diligencia es un proceso mediante el cual se investiga una persona o empresa antes de firmar un contrato o acuerdo económico y es un pilar de cumplimiento normativo de toda organización. Como vemos, es parte de lo que ya vimos en la diapositiva anterior y es justo para realizar o tener una toma de decisiones previo a algún contrato o un acuerdo económico. Y algo muy importante que indica el segundo párrafo. El procedimiento de due diligence no es un simple chequeo de puntos a completar o validar un tick de box, sino que se trata de un ejercicio comparativo que debe realizarse en forma consciente, evaluando riesgos y oportunidades. Entonces aquí nos indica de que no solamente es saber unos ciertos requisitos para poder ingresar a un cliente o para poder tener un contrato, sino hay que ir más allá, hay que conocer qué está alrededor de estas personas o de esta compañía, hay que saber los riesgos que podemos tener al tenerlo dentro de nuestras filas, al tener el contrato con estos clientes y las oportunidades que nosotros podemos tener. Entonces, debida diligencia no solamente es conocer a nuestro cliente, que famoso KYC, sino también las oportunidades y áreas de riesgo que puedan generar al momento de ingresar estas personas dentro de nuestra organización. Dentro de todo este mundo de due diligence,
Es importante tener en cuenta que el Grupo de Acción Financiera Internacional, para que los conozcan, es el principal institución, organización internacional que da 40 recomendaciones, las famosas 40 recomendaciones que hace a los países y a las organizaciones dentro de los países para poder realizar actividades preventivas para evitar que las organizaciones sean utilizadas para algún delito económico, como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Y dentro de esas recomendaciones, principalmente la número 10 indica que requiere que las jurisdicciones impongan obligaciones sobre las entidades para que ejecuten procesos de debida diligencia usando documentos, datos o información de fuentes independientes y confiables. Esto que nos está indicando que si vamos a una organización va a agregar algún cliente dentro de su cartera de clientes, es importante solicitarle documentos que nos ayuden a conocer quién es esa persona, los datos y las información de fuentes independientes, es decir, poder utilizar fuentes abiertas como el Internet, en el cual nos da a conocer si la información que nos está dando el cliente realmente es real, o bien saber más información que posiblemente el cliente o la persona con la que vamos a hacer el contrato no nos está indicando. Y estas fuentes siempre hay que hacer confiables. Por eso es muy importante que utilizar, por ejemplo, si vamos a utilizar Internet, páginas que ya están identificadas, que realmente nos pueden ayudar a tomar una decisión, como pueden ser páginas de gobierno en el cual podemos identificar si las identificaciones que nos estén otorgando los clientes son realmente las que nos indican ser, ¿no? Ya afortunadamente en la actualidad varias jurisdicciones ya cuentan con una lista de todos las ID de las personas y podemos verificar si realmente el documento que nos otorgó el cliente es real, es verídico. Para esto tenemos un proceso para poder establecer esta debida diligencia. Como es obvio y pues, estuvimos platicando un poco, es primeramente recopilación de datos. La recopilación de datos es principalmente solicitar la información del cliente de viva voz, puede ser por medio de escrito, que sepamos quién es, su edad, de dónde se encuentra, la parte demográfica del cliente y bien también los documentos que nos apoyen a verificar toda la información que nos esté solicitando el cliente. Aquí, por ejemplo, están las famosas IDs de cada jurisdicción, en el cual hay una fotografía del cliente o del posible cliente para poder saber que realmente la información que nos está dando este potencial cliente es verídica y sepamos realmente que es la misma persona por medio de la fotografía. Entonces ya estamos recopilando los datos y un segundo punto es la verificación y validación de datos. Es decir, vamos a ver que realmente los documentos que nos están dando no son apócrifos. Afortunadamente y en la actualidad hay muchos documentos en el cual ya cuentan con ciertos registros para saber si esa tarjeta puede ser falsa o no, así como en los billetes, que en muchas jurisdicciones tienen varios controles de seguridad. También las actuales documentos de identificación ya cuentan con varios de estos mecanismos de protección, pero también se pueden utilizar mediante listas en Internet, el cual se agregan algún código y saber si realmente ese documento es verídico. Entonces hay que saber si son verídicos y hay que validar que realmente los datos que nos está agregando el cliente son reales, porque puede ser que el apellido sea diferente. Entonces es muy importante tener esta verificación y validación de datos. Un tercer punto es la evaluación de resultados y puntos de control. Esto es decir, es identificar de toda la documentación que nos dio el cliente, hacer un perfil de cliente, en el cual a nosotros nos ayude a evaluar cuál es el riesgo que podemos tener al momento de ingresarlo dentro de nuestras filas, ya que pues, puede ser que tengamos algún perfil de muy alto riesgo porque está relacionado con personas políticamente expuestas, que vamos a ver un poco más adelante, o bien son personas ya políticamente expuestas o están relacionadas con alguna persona que podría tener alguna actividad ya identificada ilegal o posiblemente su perfil así como es por su actividad económica, por donde se encuentra, por su jurisdicción, nos puede dar que es de alto riesgo o bien, por el contrario, puede ser de bajo riesgo, puede ser que es un, una persona de a pie, completamente una persona profesional con un salario adecuado y su riesgo puede ser bueno. Entonces es muy importante evaluar los puntos que nos esté otorgando esta persona.
Y a partir de ello, llegamos a la aprobación y mitigación del riesgo, ya que nosotros sabemos cómo es la persona, ya tuvimos los documentos, ya identificamos el riesgo, vamos a nosotros decidir si vamos a aprobarlo dentro de nuestra organización o bien vamos a mitigar ese riesgo agregando algún control específico. Puede ser teniéndolos dentro de una lista de verificación o bien solicitar más información, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también dentro de este ciclo para poder evaluar a los clientes dentro de la debida diligencia. Y por último punto, pero no para nada es menos importante, es la monitorización y la revisión. Seguir revisando al cliente qué es lo que está realizando, ver su actividad, cómo es que se está comportando dentro de nuestra organización. No solamente es indicar, es de bajo riesgo, es de alto riesgo. No, saber si son de alto riesgo, pues tener un monitoreo más preciso de qué va a estar realizando este cliente. Tenemos que ver si la actividad que está utilizando con nuestros productos es la que nos dijo al inicio cuando hicimos el contrato. Y en el caso contrario, pues tenemos que hacer una investigación para poder nosotros prevenir que esta cuenta que estemos aperturando se esté siendo utilizada para alguna actividad como el lavado de activos. Entonces, por eso es muy importante el proceso de debida diligencia, porque ya como estamos observando, nos va a poder definir si alguna persona está utilizando nuestros servicios para poder realizar alguna actividad ilegal. Vamos a la siguiente. Y con esto, y para tener un poco más explicado de qué es lo que estamos observando, vamos a irnos un poquito atrás en la parte del conocer al cliente. Entonces, ya como vimos que la debida diligencia es muy amplia, pero hablando específicamente, ¿qué es lo que vamos a estar solicitando al cliente? ¿Cómo vamos a poder clasificarlo del riesgo? Pues bueno, vamos a irnos desde lo más general a lo particular. Como dijimos, vamos a primero obtener la información. Pues vamos a conocer cuál es el origen y destino de los recursos de esta persona, el lugar de residencia de este cliente, la actividad o giro del negocio y las demás que se determine por parte de la institución, ¿no? Entonces aquí vamos a conocer antecedentes y profesión. Mediante estas variables de antecedentes y profesión es que ya nos vamos a poder darnos una idea de cuál es el riesgo del cliente. Vamos a clasificar al cliente por lo menos dentro de tres niveles: bajo riesgo, riesgo medio y alto riesgo. Puede haber más niveles, por ejemplo, puede ser muy bajo o solamente bajo, dependiendo cómo es que cada organización requiera calificar a sus clientes. Es importante también indicar que lo que les esté comentando es de forma general, ya que cada una de las organizaciones, al momento de establecer sus procedimientos de debida diligencia, va a estar realizando de acuerdo a las condiciones que se encuentran. Primeramente, de acuerdo a lo que esté solicitando el regulador, ya que por diferentes jurisdicciones pueden variar los requisitos. Si bien van a relacionarse en algo general, pero cada jurisdicción es específica de poder solicitar más que el estándar internacional. ¿Vale? Entonces es algo muy importante que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, ya aquí estamos viendo que esta información realmente nos va a poder ayudar a clasificar al cliente y nosotros indicar si ese riesgo que nos da el cliente lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Ya que si vemos que un cliente realmente con todos los antecedentes y la profesión que nos está otorgando, no tenemos nosotros los controles adecuados para poder revisar cuál es su trabajo, su forma de estar utilizando nuestros servicios, pues posiblemente la mejor forma sea rechazar al cliente, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y es algo de gran interés cuando hablamos de conocer al cliente y el famoso You Know Your Customer, KYC. Ahora bien, un punto de gran esencialidad, que es algo muy importante dentro de todos estos procesos de debida diligencia, es tener identificados las personas expuestas políticamente. Si bien podemos tener diversos tipos de clientes, hay varias instituciones que tienen los controles necesarios para poder permitir que personas que se les considera como PEP puedan estar dentro de la organización. Pero vamos a saber quién es un PEP, quiénes son las personas expuestas políticamente.
Vamos a verlo principalmente también dentro de la recomendación número 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional, y el cual establece que debe de exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es un PEP local o una persona que tiene o a quienes se les ha confinado una función prominente en una organización internacional. Entonces, ¿a quién vamos a entender que son personas expuestas políticamente? Son todos aquellos funcionarios o personas que tienen o tuvieron una función pública. Esto principalmente dentro de los 3 niveles jerárquicos principales de cada organización, ya que normalmente estas personas son las que tienen la toma de decisiones ante actividades financieras, por lo cual es muy importante identificarlos. Si en algún momento queremos tener un cliente y nos indica que es director de alguna organización o más que nada es director o está dentro de un rango jerárquico alto dentro del gobierno, vamos a identificarlo como persona expuesta políticamente. Pero estas personas no solamente se le van a estar clasificando como PEP, hay más personas y estas pueden ser personas que tienen relación con esos personajes públicos, como puede ser la esposa, los hijos y hasta los papás, ¿no? Puede ser dependiendo de cada jurisdicción. Normalmente se solicita y se agrega que los PEP son las personas directas, de relación directa de algún funcionario público. ¿Vale? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estas personas que estén relacionadas, también hay que identificarlas, ya que normalmente alrededor del mundo, las personas expuestas políticamente se les debe de considerar como clientes de alto riesgo, principalmente por el acceso a información que puede estar relacionada a toma de decisiones grandes o también por los diferentes tipos de delitos que se han identificado alrededor del mundo a través del tiempo, como son parte del soborno y la corrupción. Entonces, principalmente por estos puntos es que el Grupo de Acción Financiera Internacional está solicitando que todas las jurisdicciones identifiquen a estas personas expuestas políticamente. Otro punto muy importante de estos PEPs es que pueden seguir siendo PEPs aunque se deje de ostentar el cargo. Esto, ¿a qué nos refiere? Puede ser que un funcionario público de alto nivel dejó el cargo, pero aún así se le va a estar identificando como PEP por lo menos durante un cierto tiempo. Normalmente, en forma general, se establece que durante los siguientes 4 o 5 años aún sigue siendo PEP, pero puede ser que algunas jurisdicciones determinen que ciertos funcionarios pueden seguir identificados como estas tipo de personas durante toda su vida, como pueden ser los expresidentes. Esto principalmente por por el dinamismo, por la oportunidad de poder seguir en contacto dentro de la política y posiblemente seguir teniendo el poder de dar algún cierto tipo de información, de seguir en contacto con estas personas, porque sí pueden tener siguiendo todavía la toma de decisiones. Es por lo cual que las instituciones financieras, que es el otro punto, deben realizar un mayor estudio y monitoreo de sus operaciones. Un punto muy importante dentro de esta debida diligencia es que justo las personas de alto riesgo, como son los PEPs y otras que se hayan identificado, se tienen que hacer un monitoreo constante de sus operaciones para identificar que su perfil transaccional siga acorde con lo que nos estuvo declarando, que siga acorde con los ingresos que se sabe que tiene el funcionario. Y esto nos va a poder permitir al momento de establecerlo, relacionarlo dentro de la prevención del lavado de activos, a identificar si algún funcionario público esté utilizando sus cuentas para realizar alguna actividad o recibir un pago por un soborno, o recibir un pago por alguna actividad ilegal que hizo, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta a estas personas políticamente expuestas. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipo de PEPs que hay que nosotros que identificar. Podemos encontrar que hay PEPs nacionales, que son principalmente personas con una función pública relevante a nivel nacional, como jefes de Estado, funcionarios gubernamentales de alto nivel, militares, oficiales judiciales, representantes de partidos políticos, ejecutivos de empresas estatales. Pero también vamos a ver que hay PEPs extranjeros.
y esto puede ser personas con una función pública relevante en el extranjero, como jefes de Estado, funcionarios gubernamentales de alto nivel, militares, oficiales judiciales, representantes de partidos políticos, ejecutivos de empresas estatales. Esto porque es muy importante tener esta división. Antes de terminar este slide. Posiblemente algunas organizaciones pueden recibir la solicitud de algún presidente de otro país de abrir una cuenta en el extranjero. Posiblemente, y a un punto de vista general, no habría mayor problema. Sin embargo, al momento de tenerlo dentro de cliente en una institución que no sea de su país, no podemos tener la información suficiente, si no tenemos los controles adecuados, de que el dinero que estemos recibiendo por parte del extranjero realmente sea de una actividad legal. Es por lo mismo que es muy importante identificar esos propios extranjeros y si no se tienen estos controles, es mejor no tenerlos dentro de la cartera de clientes. Pero aquí no solamente son personas físicas, personas naturales, pueden ser también organizaciones, como pueden ser organizaciones internacionales que requieran tener alguna actividad en otra jurisdicción y por lo cual se les abre alguna cuenta. Entonces es muy importante también a estas personas identificarlos. Como vimos, familiares de un PEP. Cualquier persona que mantiene una relación con un PEP, ya sea por consanguinidad o a través de matrimonio, cualquier otra forma equivalente, pero que haya una relación directa. Y hay PEPs por asociación. Y son personas que se podrían beneficiar de tener una relación cercana a un PEP, ya sea por socio o profesionalmente. Puede ser que exista o algún PEP que cuente con alguna organización y pues la mano derecha puede también estar relacionada como un P por esa asociación que tiene de estar en contacto directo con un funcionario. Entonces ya vimos a estas personas y son parte de las actividades que nosotros tenemos que estar identificando para poder establecer el adecuado onboarding de nuestros clientes. Otro punto muy importante y que vimos que venía dentro de la recomendación número 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional y habla de la identificación del beneficiario final. Esta famosa posición que se está retomando y que viene principalmente del Reino Unido al momento de crear leyes para los fideicomisos, buscaban la forma de cómo podemos nosotros protegernos para que estos fideicomisos no sean utilizados para una actividad ilegítima, por lo cual se tomó en cuenta que se debería de conocer quién era el beneficiario final a partir de toda una estructura de empresas. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Grupo de Acción Financiera Internacional? Dice que el beneficiario final se refiere a las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Es decir, no solamente es saber que una organización puede ser, por ejemplo, hay que conocer quién es el beneficiario final, quién es realmente el beneficiario controlador de esta organización, ya que esta persona es la que va a estar recibiendo la mayoría de las ganancias, posiblemente, ¿no? Y o bien, pues el que tenga el mayor grado de decisiones. Y por lo mismo es importante que se tiene que estar identificando. Eh, Dentro de esta definición también incluye a las personas que ejercen el control de efectivo final sobre personas jurídicas u otra estructura jurídica. Entonces aquí nos está indicando que, como dijimos, puede ser que sea el poseedor financieramente o es el controlador. También el GRAFI declara que cuando se menciona a quienes finalmente poseen o controlan, hace referencia a aquellos casos en los que el control se ejerce a través de varios niveles de propiedad. ¿Esto a qué se debe? Hay muchas estructuras organizacionales o estructuras corporativas en las cuales los dueños de las organizaciones son otro tipo de organizaciones, por lo cual dentro de una debida diligencia tenemos que buscar la forma de solicitar la información y obtener esa información y conocer quiénes son los que se encuentran atrás de cada una de las organizaciones y de esta forma poder saber realmente a quién se va al final los beneficios.
Ahora bien, hay diferentes claves de cómo identificar estos beneficiarios finales, ya que posiblemente hay estructuras corporativas que son muy engorrosas, que son muy grandes y son dueños de empresas por empresa y por empresa y por empresa, y hay cientos de empresas debajo de la organización. Y esto lo que puede ocasionar es una dificultad de identificar quién es el beneficiario final, por lo cual hay algunos puntos que nos pueden ayudar en identificarlo. Una es ser propietario directo o indirecto por una participación mayoritaria. Dentro de los estándares internacionales, se establece que si alguna persona tiene la participación del 20% de una organización, ya vamos a identificarlo como el beneficiario final. Pero esto solamente, como indicamos al inicio, son actividades generales. Hay ciertas jurisdicciones que solicitan que el sistema financiero, como los bancos o diferentes sujetos obligados, identifiquen hasta las personas que cuenten con el 5% de la participación mayoritaria. Y de esta forma van a identificar, bueno, al momento que hablo de identificación, es saber quiénes son. Vamos a hacer el mismo onboarding, vamos a hacer el mismo proceso de debida diligencia que vimos al inicio. Vamos a ver quién es esa persona, su perfil sociodemográfico, cuáles son sus actividades, y de esta forma vamos a ver y vamos a prevenir que ninguna organización ingrese dentro de nuestra eh, nuestros servicios si cuenta con personas que posiblemente ya pueden estar contando con alguna actividad ilegal identificada o pueden estar en las famosas listas grises, listas negras a nivel internacional. Y solo para dar un poco de connotación, estas listas son, digamos, listas que diferentes organizaciones establecen, ya agregando a personas, organizaciones, instituciones o productos que ya están identificados que pueden estar relacionados con alguna actividad como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y se establece que internacionalmente ninguna organización debe de realizar una actividad contractual con las personas que se encuentren dentro de estas listas. Por lo tanto, si identificamos dentro de nuestras organizaciones que hay una persona que es el beneficiario final que está relacionado a estas listas, pues no vamos a poder a tener el contrato con esta organización. Posiblemente muchos se irán por el beneficio económico. Sin embargo, es algo muy importante que tener en cuenta y es por lo cual se desarrolla el compliance y es prevenir de que los reguladores identifiquen que estemos nosotros apoyando alguna actividad ilegal, ya que si nosotros permitimos que un cliente que ya vimos que puede ser de muy alto riesgo y puede estar relacionado con alguna lista restrictiva que comentamos, puede ser que la institución sufra una pérdida mayor, y no solamente económica, también penal y hasta reputacional. Entonces, por lo mismo, y como hemos hablado en diferentes webinars, el compliance es realmente un mecanismo esencial en las organizaciones y de gran apoyo a las organizaciones es realmente algo que les va a beneficiar para evitar que reguladores y evitar que podamos estar cayendo algún riesgo legal, algún riesgo penal, algún riesgo económico y obviamente perder una credibilidad de nuestros clientes. Actualmente las organizaciones han crecido gracias a la transparencia y la claridad que le esté dando al público en general, a los accionistas. Entonces, por eso, ya regresando al tema, es importante identificar a estos beneficiarios finales. Ya para empezar a recapitular el tema, para empezar a agregar más enfocarse a este asunto y para poder dar pie a las preguntas y respuestas, que normalmente nos solicita que demos un poco más de tiempo, vamos a identificar entonces que hay tres rubros principales dentro de la debida diligencia del cliente: la identificación, el grado de riesgo y el conocimiento. Y entonces, ya viendo lo anterior, vamos a entender que la diligencia es el proceso mediante el cual una entidad financiera
actualiza y conserva información sobre sus clientes y relacionados actuales y potenciales, lo cual es un componente clave del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de cualquier institución. Pero hablando de estos 3 puntos clave, de la debida diligencia, vamos a recapitular un poco. Entonces, identificación es conocer realmente con quién estamos nosotros, posiblemente teniendo una relación contractual, con quién vamos a agregarlo dentro de nuestra organización. Y para esto vimos que tenemos que conocer sus datos, solicitarle documentación y verificar esta información. A partir de ello, vimos que necesitamos establecer el grado de riesgo. Este grado de riesgo nos va a poder ayudar en la toma de decisiones para indicar si realmente podemos establecer esta relación contractual. Pero a partir de que nosotros identificamos que es un riesgo adecuado, que podemos absorber este riesgo y lo agregamos dentro de nuestras filas, tenemos que dar un seguimiento de qué es lo que esté realizando nuestro cliente dentro de nuestra organización, como vimos hace un momento. Tenemos que estar monitoreando su actividad transaccional para saber si la actividad que está realizando, el uso de nuestros servicios, realmente corresponde al perfil que nos indicó el cliente. Esto, aquí hay algo muy importante a connotar. Posiblemente los clientes pueden cambiar de giro o pueden obtener alguna actividad extra y puede salirse de su actividad transaccional recurrente. Por lo mismo, y es muy importante de tener la información necesaria para poder conocer si es una actividad eventual o bien nosotros necesitamos solicitar más información del cliente para saber si cambió de actividad, ¿no? Y con esto nosotros podemos determinar si este movimiento repentino de su actividad transaccional corresponde o realmente es legal o puede ser sospechoso y requerimos nosotros es, compartir nuestra inquietud al regulador y normalmente es a las unidades de inteligencia financiera. Entonces, aquí les dejo estos 3 puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta para la debida diligencia de clientes dentro del compliance. Y bueno, ya que conocimos qué es la debida diligencia, qué está alrededor de esta actividad, actualmente se está estableciendo ya procesos de enrolamiento de los clientes de forma digital. A partir de esta, bueno, desde un poco antes, pero ya donde hubo más explosión de este momento, a partir de esta pandemia por COVID-19 y las diferentes variantes que han resultado, las organizaciones se vieron la necesidad de poder seguir con sus actividades sin contacto con los clientes, por lo cual se estableció el famoso onboarding digital o enrolamiento del cliente digital y por lo cual ya se está estableciendo la famosa identidad digital que nos va a poder permitir ingresar a nuestras filas personas y ya no de forma de contacto físico, sino ya de forma remota. Pero para esto debe de haber ciertas características para poder establecer una identidad digital y seguir con nuestra debida diligencia. Una es la privacidad. Nosotros tenemos que buscar la forma de realmente resguardar la información que obtengamos por cada uno de nuestros potenciales clientes o de nuestros clientes y más que nada porque de forma digital es más fácil compartirlo. Entonces tenemos que nosotros tener esta parte de privacidad en la cual nadie puede, que solamente las personas necesarias pueden ver esta información y otra, la protección de datos personales, que realmente tengamos los mecanismos necesarios para que ningún intruso fuera de la organización pueda obtener lo que nosotros obtuvimos de los clientes. Por lo cual también es que hay leyes relacionadas a protección de datos personales porque es de gran interés en todo el mundo. Otro punto muy importante, debe haber una vigilancia del Estado en el cual cree estándares, cree los controles necesarios para que el Estado pueda identificar que realmente la identidad del cliente, el onboarding del cliente esté llevando adecuadamente y que se esté cumpliendo legalmente. Se deben de establecer marcos de confianza
Esto es decir, tenemos que buscar la forma de utilizar programas, utilizar las nuevas tecnologías, como por ejemplo el blockchain, que es algo que está revolucionando muchísimo la industria también de debida diligencia, y el cual nos ayuda a dar transparencia al cliente que sus datos realmente están utilizándose para las actividades que necesitamos y que nadie más está utilizando esa información. Y obviamente tener marcos regulatorios en los cuales nos apoye a regular estas actividades digitales. Y bien, pues ya esto eso es en grandes rasgos es lo que llamaríamos como debida diligencia. ¿Vale? Esto es un tema realmente de gran importancia para la prevención de delitos financieros, ya como indicamos, al momento de tener la información adecuada de los potenciales clientes, vamos a poder nosotros analizar si alguna actividad puede estar relacionada o no a una actividad ilegal. Pero bueno, aquí terminamos el webinar, la sesión del día de hoy. Vamos a abrir esta ronda de preguntas y respuestas. Por favor, sean libres de responderlas. Ya se encuentra abierto el foro y vamos a ir leyendo algunas de ellas hasta que el tiempo nos permita. Muy bien, aquí vemos a varios que nos dan un buen saludo, varios alumnos que tenemos de ALDE, de República Dominicana, aquí vemos de México, de Colombia, de Perú, de El Salvador. Muchísimas gracias por los saludos, gracias también a varios de los alumnos que se encuentran con nosotros. Y vamos yendo a las preguntas. A ver, por favor. Aquí, bueno, todavía no tenemos algunas. Aquí tenemos la pregunta de Yarelis Sanguillén. ¿Qué ejemplos de otros tipos de controles dentro de una empresa podría ser? Bueno, imagino que te refieres a controles para los clientes que pueden ser de alto y bajo riesgo. Por ejemplo, si son de alto riesgo, uno de los principales controles es el monitoreo constante de su actividad transaccional, así como también tener controles de qué tipo de servicio se le está otorgando a estas personas, ya que también nosotros antes de otorgarle algún servicio a un cliente, tenemos que nosotros categorizar nuestros servicios dependiendo el perfil del cliente. No vamos a otorgarles créditos de gran tamaño a personas que no van a poder pagarlo, por ejemplo. Ese es un ejemplo más claro de qué control podemos tener. Es clasificar nuestros servicios y otorgarlos de acuerdo al perfil del cliente, ¿no? Ese es uno de los otros controles que podemos tener, Yarelis. Bien, vamos a otras preguntas. Aquí, Fernando Galván, ¿qué tal, Fernando? Siempre estás con nosotros en nuestros webinars. Un gusto tenerte nuevamente en esta sesión. Y vamos a ver listo, es Gabriel Wille. ¿Cómo proceder frente a las not-profit organization en cuanto al due diligence considerado en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional? Gabriel, esta es una pregunta muy, muy importante y viene dentro de estas famosas personas expuestas políticamente y todas las organizaciones sin fines de lucro pueden ser de muy alto riesgo, principalmente porque su principal actividad económica es recibir financiamiento de diferentes organizaciones por donaciones. Y esto en algún momento puede ser de alto riesgo, porque muchas donaciones pueden ser en efectivo. Por lo cual, dentro de la debida diligencia es tratarlos, si es posible, y si vemos que corresponde como una persona expuesta políticamente, y normalmente se le puede tomar como una persona de alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros monitoreando cada una de sus actividades transaccionales y dentro del due diligence es conocer las actividades que está realizando estas organizaciones sin fines de lucro, ya que también todas las organizaciones dentro de sus códigos de ética y códigos de conducta también establecen qué tipo de actividades pueden estar permitiendo dentro de su organización. Por ejemplo, durante mucho tiempo y todavía actual, hay ciertas organizaciones que determinan que no van a permitir a clientes que pueden estar relacionados
Por ejemplo, ahora Axma, que está tomándose mucho en auge el tema del uso del cannabis de forma medicinal, hay ciertas organizaciones que no están permitiendo a clientes que estén relacionadas a este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante tomar en cuenta, tener el control de qué organización puede estar dentro de nuestras filas como clientes, ¿vale? Entonces, dentro de las 40 recomendaciones de Gafi, justo la Gafi tiene un, un documento que apoya y te da a conocer cómo podemos nosotros manejar a estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Vale? Es muy fácil encontrarlo en internet y ahí te puede dar con más detalle, Gabriel. Vale, perfecto. Pues vamos a otra pregunta. A ver, vamos a ver aquí más saludos. Muchas gracias también. Eh, aquí, por ejemplo, aquí Javier Andrés. ¿Existe algún método para validar la información de las personas que indican no ser expuestas políticamente, ya que muchas veces solo nos quedamos con la información plasmada en un formulario? Es correcto, Javier, y es mucho de lo que les indicaba de las fuentes abiertas o las famosas SNIR, en las cuales nos da oportunidad de buscar por medio de Internet a las personas y afortunadamente dentro de Internet ya hay mucha información de nosotros y cuando identificamos a una persona que puede estar relacionada como PEP es justamente porque ya en ciertas jurisdicciones hay listas de personas expuestas políticamente o bien porque también ya se conocen, a ver, un momento, mira, aquí tiene un pequeño problema en diapositiva, muy bien. Aquí estoy checando las preguntas, una disculpa por este tiempo. Y como te indicaba, Javier, nosotros no solamente nos tenemos que quedar con la información que nos esté solicitando nos esté compartiendo el cliente o el potencial cliente. Tenemos que buscar más allá. Tenemos que saber qué hay dentro de sus actividades y ahí justamente buscando el internet podemos saber si realmente es un PEP o no, si tiene alguna relación con algún PEP. Muy bien. Vamos con Carlos Calderón. Dice, ¿qué limitaciones o acciones adicionales se pueden considerar para servicios de corresponsalía, así como para evitar anidaciones de recursos en cuanto al beneficio real final? Carlos, realmente este es un tema muy importante también y es una pregunta muy específica que posiblemente sea complicado para las personas que tenemos en el foro, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Hay muchas limitaciones, más que nada cuando hablamos de corresponsalía, ya que los bancos que se dedican a corresponsalía están tomando como clientes a clientes de otras instituciones, por lo cual dentro del rubro de debida diligencia se está hablando del conocimiento del cliente y que normalmente se le conoce como Ignore Your Client Customer, el cual vamos a nosotros saber quién es, debemos que saber qué persona es con la cual nuestro cliente está transaccionando y que está utilizando nuestros servicios para poder transaccionarlo. Esto más que nada porque si hay ciertas jurisdicciones en la cual posiblemente un banco no puede tener un servicio directo y por lo cual utilice los servicios de otro banco para poder prestárselos a sus clientes que se encuentran en ese país. Entonces, sí hay muchísimos tipos de dificultades. De hecho, actualmente se sigue debatiendo este uso de corresponsalías. Lo que muchos están hablando es que se está desapareciendo estas corresponsalías. Sin embargo, realmente es una actividad que está ayudando a muchas organizaciones, por lo cual aún sigue el debate de hasta qué punto hay que conocer, pero lo que te puedo decir dentro de debida diligencia es primeramente saber qué controles tiene este banco que nos está utilizando como corresponsal. Hay que saber si realmente sus actividades de debida diligencia son claras y si realmente después de toda la investigación el riesgo es aceptable, podemos tenerlo como clientes y por ende también a sus clientes porque sabemos que realmente está realizando un adecuado onboarding de toda su cartera de clientes, ¿vale? Pero sí, en pocas palabras, sí hay algunas limitaciones, pero por lo cual es importante tener controles exhaustivos
antes y posterior a tener alguna actividad comercial con alguna persona. Eh, Aquí nos preguntará Susana del Carmen, ¿cómo se procede en el caso que el prospecto de cliente resulte sospechoso y de muy alto riesgo? ¿Debe ser reportado o queda a discreción de la organización? ¿Hay parámetros internacionales o es este un aspecto que deberá de la legislación del país? Muy bien, Susana, pues te puedo indicar que sí. Primeramente, es mucho dependiendo a la jurisdicción de cada organización. Pero normalmente y en forma global, si se identifica que un prospecto de cliente es sospechoso y de muy alto riesgo, en primera no se le está otorgando servicios, se rechaza al cliente y se tiene una justificación del por qué no se está permitiendo abrir alguna cuenta. Pero también si identificamos que este cliente puede estar relacionado a una actividad sospechosa, que podemos nosotros identificar que puede estar utilizando nuestros servicios para una actividad ilegal o realmente ya identificamos que esté dentro de alguna actividad ilegal por fuentes abiertas o por las famosas listas negras, en ese momento nosotros debemos de reportar inmediatamente a la autoridad competente que un cliente quiere abrir cuenta con nosotros pero que identificamos que tiene algún historial criminal, por ejemplo. Para esto es muy importante también que identifiques cómo se encuentra la legislación en tu país, pero te puedo comentar que la gran mayoría de Latinoamérica y también en Europa, si se identifica a una persona de sospechosa, se tiene que reportar a la unidad de inteligencia financiera. Muy bien, vamos a otras dos preguntas antes de terminar la sesión. Vamos a apoyarlos. Aquí nos pregunta Oscar Rodríguez. Buenos días, profesor. ¿Qué tanto valor le aportará a la diligencia los cotejos de documentos, las visitas domiciliarias, respecto de aquellos documentos que son de fácil falsificación como un simple comprobante de domicilio? Oscar, ese también es un punto muy importante y está dentro de los procesos de debida diligencia y es que también tienes que enfocarlo de acuerdo al tipo de servicio que tú estés otorgando. Hay servicios que pueden ser de muy bajo riesgo y no se requiere hacer una debida diligencia empleada. Sin embargo, si estamos otorgando, por ejemplo, créditos de millones, es importante saber que realmente las personas en las cuales tomamos como clientes son ellas y realmente los documentos son verídicos, porque como dices, pueden ser falsificados, por lo cual ahí ya viene los famosas visitas domiciliarias en las cuales determinan si realmente la información que nos dio el cliente es correcta, si realmente vive en esa persona. Entonces, esto es más que nada una para los servicios que identifiquemos que pueden tener este alto riesgo y principalmente para las personas que digamos que pueden contar con alto riesgo, ¿vale? O también hay veces que ciertas organizaciones hacen algunas visitas digamos, como de una tómbola, como de forma inadvertida, agarran a algunos clientes y los revisan simplemente como para revisar que esté llevando adecuadamente los controles. Pero en primer punto, como te indicaba, es saber primeramente cuál es la condición del producto y del cliente y a partir de ello tomar la decisión si se requiere una visita domiciliaria. Ahora, con respecto de los comprobantes de domicilio falsos, por lo mismo es que también es muy importante no solamente solicitar un comprobante de domicilio, también es importante cotejarlo con información, fuentes abiertas, ya que puede esta persona tener información dentro de sus perfiles social network y nos puede decir, ok, sí es de esta persona. Puede haber información que nos pueda verificar que realmente la información que nos dio. Pero si no, si el comprobante de domicilio es falso, nosotros tenemos que buscar la forma de obtener más información, ¿vale? Solicitar otro documento. Pero si en primera identificamos que este documento ha sido falsificado, ahí hay una señal de alerta que posiblemente es mejor no tener a tu cliente. ¿Vale? Entonces, son varios puntos que hay que tomar en cuenta. Vamos a una pregunta más y terminamos esta sesión. Vamos a ir a ver a Malvin Peralta. Nos pregunta,
El ciberdelito se ha incrementado post pandemia y ha sido un torturoso el determinar de manera más precisa esto con los negocios legales establecidos en la Internet. ¿Existe alguna estrategia de identificación de ese tipo de clientes? Sí, es correcto, Marvin, y es mucho lo que les platicaba del famoso onboarding digital. A medida que la vida de diligencia se está digitalizando, se necesitan de más requisitos para poder ingresar al cliente. Y uno de esos puntos, por ejemplo, es realizar videoconferencias, por ejemplo, o tener controles de identidad, en el cual, por medio de los dispositivos, se puede hacer un test de vida y ver realmente que la persona que nos compartieron de la fotografía de la identificación tiene las mismas características que alguna fotografía o un video que se le solicite se le solicita al cliente realizar. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta si estas instituciones son realmente 100% digitales. Y a partir, como indicamos hace un momento, del tipo de servicio, se tienen que establecer controles adicionales y hasta si es necesario hacer una visita domiciliaria. Actualmente la actividad fintech se sigue debatiendo, se sigue hablando mucho en las cámaras de diferentes países y se están estableciendo diferentes tipos de regulaciones justo por esta actividad de cibercrimen que ha aumentado alrededor del mundo. Pero ya terminando, te puedo indicar que ya existen controles específicos y de hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional dio una guía de cómo realizar un adecuado onboarding digital de los clientes para poder prevenir que sean utilizados por alguna actividad ilegal. Pero bueno, esto sería todo por la sesión. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Que tengan un excelente día y después de esto hay un pequeño cuestionario para poder agregar cualquier otro tema que les gustaría escuchar dentro de estos webinars. Que tengan excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.